Un informe del Ministerio Público de noviembre de 2018 revela que entre el 2014 y el 2017 se registraron 2.620 casos de explotación sexual. Un 90% estuvo relacionado a la pornografía infantil. El 78% de las víctimas son niñas. Según informe del Ministerio Público, en los 6 meses del 2019 se reportaron a nivel nacional 3.184 procesos por delitos sexuales. Algunos de estos casos salieron a la luz pública. En marzo del 2019, un adulto mayor de 58 años fue condenado a 18 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de sus 2 nietos menores de edad. En junio del 2019, el conocido violador de Santa Fe, Álvaro Virola, fue condenado a 16 años de prisión por la violación agravada de su hija y de su hijastra. Álvaro Virola logró un acuerdo de pena con los fiscales, admitiendo su culpa y una condena de 96 meses por cada delito. Algunas de las víctimas estaban entre las edades de 11, 13 y 14 años. No solo familiares de menores de edad han sido vinculados a delitos sexuales. En mayo del año 2018, un profesor de educación física de un colegio oficial de La Chorrera fue procesado por violar a una estudiante de 14 años. En un intento por frenar los casos de abusos sexuales contra menores, en marzo del 2018 se aprobó un proyecto de ley que aumentó de 25 a 30 años la pena para quien tenga acceso carnal con un menor de 18 años. Y en marzo de este año 2019 se aprobó en la Asamblea, en tercer debate, un proyecto de ley para el registro de pedófilos y violadores. Este proyecto de ley no está vigente porque no fue sancionado por el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela. Sin duda, situaciones muy penosas, un tema que tenemos que abordar hoy, precisamente en fechas cercanas al Día del Niño. Ya está lista Linda Brand con el buffet de Linda. Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por sintonizar el noticiero de Next Noticias y, por supuesto, el buffet de Linda. Previo a la celebración del Día del Niño, Día Nacional, vamos a abordar en el buffet de Linda unos de los abusos, de pronto el más marcado y que más preocupa en cuanto a que la víctima son menores de edad, algunos niños menores de 10 años. Se trata de los abusos sexuales, los delitos sexuales en perjuicio de niños y niñas. Pero vamos a ver un sondeo sobre qué piensa el panameño de diferentes profesiones, diferentes estratos sociales, sobre qué debe de hacer el Estado y la familia para proteger a nuestros niños y niñas. Una sanción de nunca salir, porque violar la inocencia de una persona tan inocente, o sea, no tiene nombre lo que ellos hacen. Realmente debe ser un castigo ejemplar, ¿sí? Hay que castrarlo porque realmente ya así no molesta más. Y están violando demasiadas niñas, y no debe de ser así. Yo opino en esa situación, porque no hay más otra que castrarlo. Más que sanciones hay que ejecutar son políticas de prevención. La educación sexual de los menores es necesaria que se les vaya enseñando desde la escuela cómo evitar este tipo de peligros y cómo ponerlo en conocimiento de sus padres, de sus maestros. Perpetua. Todo lo que sea haga daño a la mujer o haga daño a los niños, tiene que pagarlo con la ley. Eso es lo que yo pienso. Bueno, nosotros mismos como padres tenemos que proteger a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestro todo. Sí, así mismo es. No, definitivamente, es que ni en la propia familia uno puede confiar, de ni en la propia familia. ¿Y quién mejor que una funcionaria, una fiscal del Ministerio Público, entidad que por mandato constitucional persigue el delito y procura la certeza del castigo, recopilando todas las evidencias para llevar a un presunto responsable ante un juez y lograr certeza del castigo? Tania Saavedra, fiscal del Ministerio Público, bienvenida al buffet de Linda. Hoy viernes le agradecemos porque sabemos que el tráfico, un día viernes, muchos quieren irse ya a fin de semana a disfrutar, pero usted está aquí en esa misión
de docencia. El fin de semana se celebra el Día del Niño Nacional. Es momento de hacer esa reflexión sobre qué estamos haciendo todos los ciudadanos y componentes de la sociedad para proteger a nuestros niños y niñas. Los delitos de abusos sexuales contra menores siguen en aumento, se mantienen estas estadísticas, fiscal. Muy buenas tardes, Linda. Muchas gracias por la invitación. Para el Ministerio Público es importante estas entrevistas, estas plataformas, porque nos permite de cierta manera comunicarnos como la sociedad, no solo en la labor de investigación o la proyección de cómo se van dando las investigaciones y el éxito que podamos tener ante los tribunales de justicia, sino también hacer esa labor de prevención que es tan importante. Como escuchábamos a una de las personas que habían sido entrevistadas, es evidente y es necesario que exista una comunicación familiar para tratar de apoyar a los niños que puedan crecer de una forma sana, sin intromisiones de adultos que puedan afectar su real desarrollo como un adulto y que pueda pues ingresar a la sociedad en sus derechos y obligaciones. Fiscal, usted mencionaba tras las cámaras que se mantiene, la cifra es similar a los años anteriores, pero que existen cifras negras, personas que no denuncian. Sí, en la institución, en el desarrollo de nuestra experiencia, tuve la oportunidad de trabajar casi 4 años como asistente de fiscal, observando o realizando audiencias de delitos sexuales, y de ese tiempo, estamos hablando del año 2011 acá, si revisamos las estadísticas institucionales que como bien se pueden observar en la página web, la incidencia ha tenido años en donde se ha dado aumento, pero digamos que persiste la cantidad de casos. A pesar de los cambios legislativos, a pesar del trabajo institucional que se hace y a pesar de que tenemos un grado importante de condenas, tanto en el sistema inquisitivo como en el acusatorio, los delitos sexuales siguen dándose, digamos que de la misma manera o bajo la misma marca, en donde afecta en gran cantidad a los niños, niñas y adolescentes. En el caso de los niños menores de 14 años, ¿quiénes son los principales autores de los abusos? ¿Familiares cercanos, vecinos o maestros? Bueno, podemos decir que el entorno cercano al menor. En los menores de edad, sobre todo los niños, como usted decía, esa edad básicamente que están pues en recto o desarrollándose o creciendo, siempre los adultos tratan de inculcarles al menor de edad que no ande con extraños, que se cuide, pero lamentablemente dentro del entorno se dan muchos casos de padres, padrastros, tíos, primos, hasta hermanos en algunos casos que hemos visto, vecinos también, maestros. En algunas ocasiones quizás con menos cantidad de casos, pero existe como uno de los casos proyectados, escuelas. Recuerden que los menores de edad en muchas ocasiones son presentados por los padres a través de escuelas que les tratan de proyectar deportes, en algunos casos, algunas artes. Son personas que quizás no es un profesor propiamente tal, pero son tutores, también tienen acceso. Que tienen acceso a los menores. Tienen acceso a los menores de edad. Lo que pasa que en esos casos, para ser precisa o concreta, entre más confianza tiene un adulto con el menor de edad, es más fácil para él abusar. Fiscal, ¿se le podría enviar este mensaje a los padres de familia? En algunos casos decirle a los niños, tu parte íntima son tu mayor tesoro, son sagrados, nadie debe de tocarlos. Por supuesto que tiene que haber educación de los padres. En la escuela, una de las personas entrevistadas también lo decía y es muy cierto. Y esto no va generalizado a identidad ni a lo que se trate de tergiversar, no, sino educación sexual pura y nata. La sexualidad es parte del ser humano, si no hubiese forma, o sea, que no hay que reproducirnos. Tabú y no le voy a hablar a mi hijo de que existe ese tipo de abuso. Tiene que cuidarlo. Porque realmente, tiene que decirlo. Recuerde que estamos ante un mundo globalizado en donde las redes sociales, la televisión exponen situaciones que los padres no pueden evitar que los menores vean. Casi muchos niños tienen celular desde muy chiquitos. Entonces, es muy difícil para un padre evitar que en un momento dado el menor pueda observar una u otra situación sexualizada. Las canciones actualmente tienen unos mensajes muy explícitos sobre la sexualidad. Entonces, el menor de edad es bombardeado, digamos, de cierta forma, sobre muchas formas de sexualidad.
La sexualidad es innata del ser humano, pero tiene un tiempo, tiene una edad para que cada quien pueda realizarla o practicarla. Entonces el menor que tiene derecho a crecer en un ambiente sano, entendiendo cuáles son sus derechos y obligaciones conforme a su cuerpo. O sea, tiene que haber comunicación con sus padres. Es lo más básico. Es lo más básico. ¿En qué extracto de la sociedad está más marcada los delitos sexuales de menores de 14 años? ¿Clase de muy bajo nivel económico, medio o alto? Mire, hay de todo. El delito sexual puede afectar a cualquier familia. Sin embargo, usted puede revisar quizás en las estadísticas que la mayor parte de los casos pueden ser personas de escasos recursos. ¿Por qué? Porque las personas que económicamente tienen mayor poder adquisitivo, en algunos casos no ponen la denuncia, apoyan psicológicamente a sus hijos. ¿Por el temor a qué dirán, fiscal? Puede ser, porque al final de cuentas, recuerde que la labor que hace el Ministerio Público y el órgano judicial al momento de sancionar a una persona que ha cometido un delito, queda solamente hasta la sanción por el acto. Pero esa víctima al final tiene que seguir con su vida. Y ese apoyo emocional que va a necesitar, ese apoyo psicológico que va a necesitar seguramente, solo se lo puede dar su entorno familiar. Ya sea que usted pague un psicólogo o acuda a un psicólogo del centro Estado. de salud también. Un centro de salud. Hay personas que lo hacen. Gratuitamente. Sí, gratuitamente. Hay personas que lo hacen. O sea, al final de cuentas la víctima va a necesitar un apoyo posterior al hecho. Que la persona vaya detenida 10, 20, 30 años, al final no elimina esa afectación que tiene ese niño. Ese niño hay que tratarlo, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Fiscal, también hay, no siempre, si bien es cierto, la mayoría de los abusadores son hombres, pero también hay mujeres que abusan. Sí, sí. Son la menor cantidad de casos. Hace un tiempo vimos un caso de una madre con su hijo, cometió el delito de actos libidinosos. Para que, de manera de docencia fiscal, actos libidinosos, para que nos se entiende como el delito de tocamientos. Cuando se da, para mi concepto, es uno de los delitos que mayor incidencia tienen los niños más pequeños, en donde les tocan sus zonas erógenas. Abusan generalmente puede ser por arriba de la ropa o dentro de la ropa. Suelen pasar estos delitos, que no hay penetración, pero solo con el hecho de tocar la parte íntima de un menor. Por supuesto que sí, eso es delito y eso pasa mucho porque esa es una forma de satisfacer que mantiene el abusador, pero no deja huella en la anatomía de la víctima. Si le toca su parte íntima, no va a quedar ningún tipo de lesión, a diferencia que cometa o realice el acto sexual propiamente tal, ya sea vía vaginal o posterior, que también sucede. En ese caso, ¿las penas en cuánto oscilan? Por el delito de actos libidinosos de 4 a 6 años. Ese y otro delito fueron los únicos que no se pudieron aumentar con la última reforma del Código Penal, la Ley 21/2018, que aumentó las penas, eliminó la posibilidad de aplicar subrogados penales, que no son más que medidas alternativas para que la persona no vaya a prisión cuando la víctima tiene menos de 14 años, y también se agregó ¿Usted participó una en este proyecto de ley en la Asamblea? Sí, en el 2018. sí, por las funciones que desarrollamos en la Procuraduría, pues fuimos asignados con otra fiscal que también tiene experiencia en delitos sexuales. Tuvimos con sociedad civil el apoyo de algunos diputados en su momento. Y el proyecto de registro de pedófilos y violadores, ¿qué sucedió, fiscal? ¿Eso fue un esfuerzo sobrehumano? También y quedó, no está vigente esa. No, porque el presidente no lo sancionó. Hizo unas observaciones que yo las revisé. Recuerde que tanto sociedad civil como el Ministerio Público, cualquier entidad que participe en la Asamblea, hace recomendaciones técnicas, pero nosotros no tomamos la decisión sobre una reforma u otra. Esos son los diputados. Entonces, hubo unos temas técnicos en donde la Presidencia de la República, a través del veto, determinó, lo envió a la Asamblea, tuve la oportunidad de revisarlo y eran pues recomendaciones viables. Lamentablemente la Comisión de Gobierno, no puedo decir por qué, no sé si se mandó en un momento que ya había pasado el término. Recuerde que ellos tienen una legislatura. Es muy importante porque lo que se había escuchado es que el presidente no había hecho lo propio. Pero es que no, él hizo unas objeciones, yo la vi porque es un proyecto que obviamente traté que nos interesaba, porque a pesar de que no somos la institución que directamente íbamos a trabajar con eso, como teníamos pues algún tipo de relación o contacto con esa modalidad delictiva que cometen las personas que son sancionadas por ello, se nos llamó y dimos las opiniones respectivas, pero Presidencia hizo unas recomendaciones o objeciones, pero eso no se volvió a meter en la agenda de la Asamblea. ¿Usted considera que el registro de pedófilos realmente va a ayudar a bajar la cantidad de delitos sexuales, sobre todo en perjuicio de menores de 14 años?
Mire, siempre recomendamos tener mucho cuidado con eso, porque hay debate en el derecho comparado sobre la vigencia o no de un registro. ¿Por qué? Porque ningún juez puede decir que una persona es pedófilo. Eso lo tiene que determinar un psiquiatra, iniciando por allí, porque puede que una persona abuse de un menor de edad y no sea un pedófilo, o un pedófilo tenga esa patología o esa distorsión y no abuse de ningún menor. Entonces eso es un apoyo psiquiátrico que tiene que dar un especialista, empezando por ahí. En segundo lugar, lo que siempre recomendamos a la Asamblea y a los interesados en el tema es que no fuera un registro abierto, porque también hay que tener en cuenta la accesibilidad que pueden tener las personas y que pueden utilizar esos medios para causar algún tipo de daño a otra, que por A o B motivo está incluida, porque hay muchas formas de cometer el delito sexual. Entonces había que tener cuidado con eso. Fiscal, de manera de docencia, sobre todo porque ese es el propósito principal de este segmento, decirle a la ciudadanía por qué no se puede aprobar en Panamá la pena de muerte ni cadena perpetua por los delitos sexuales en contra de menores. Bueno, directamente la pena de muerte porque la Constitución lo prohíbe. Y el tema de cadena perpetua, a ver, hay que revisar con detalle. He escuchado lo de la castración química, que creo que habrá personas que lo opinan. Nosotros, recuerde que estamos suscritos a muchos convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, asimismo como que hay que proteger la identidad del menor, recordemos que nosotros trabajamos en una investigación que debe ser objetiva, y al otro lado de la balanza hay una persona que está siendo investigada que también tiene familia. Entonces, el principio de derecho es la resocialización, uno de los principios de derecho penal, en donde hay que tratar que la persona que ha cometido un delito no lo vuelva a cometer, que se reinserte a la sociedad de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que debe proponer nuestro Estado de Derecho, en donde todos los que estamos dentro de la Administración de Justicia. Y para eso, porque esa persona que, a pesar de que ha cometido en algunos casos unos actos muy graves y que realmente afectan a otra, tiene sus derechos humanos que también hay que respetárselo. Entonces habría que revisar con detenimiento todos los convenios que Panamá ha suscrito para ver si realmente podemos acceder a sanciones tan fuertes. Además, antes de terminar, que es importante, los delitos sexuales, al momento de aumentar la pena, se tomó mucho en cuenta no subirla más allá de los delitos más graves, como los delitos contra la vida. Entonces, si ni siquiera lo tomamos en consideración para el delito más grave, que es quitarle la vida a otra persona, en una escala del derecho penal, hay bienes jurídicos tutelados, la vida, la integridad sexual. Entonces, esas situaciones hay que tomarlas en cuenta. Fiscal Tania Saavedra, muchas gracias. Este tema es tan extenso que nos quedamos un poco cortos de tiempo, increíble. Y en otro programa podemos abarcar sobre también delitos sexuales, en los cuales son víctimas adolescentes y menores de edad, como la pornografía infantil, ahora con medios tecnológicos, que hay fotos que se toman los menores y personas adultas de género masculino la utilizan. Y el fin de semana se celebra el Día del Niño. Amable televidente, si usted es padre, madre, tía, abuela, docente, médico, toda la sociedad tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros menores de edad, padres de familia. Hay síntomas en donde podemos detectar que nuestro hijo o hija son víctimas de abuso sexual con su comportamiento. Podemos detectarlo, busquemos ayuda, podemos ir al Ministerio Público. Hay oficina de recepción de denuncia del Ministerio Público las 24 horas, así que usted no tiene excusa, así que vaya y se harán las investigaciones pertinentes. Este fue el buffet de Linda, siempre agradeciendo al Ministerio Público por designar a un fiscal para que informe y sobre todo que dé docencia con temas tan relevantes como los abusos sexuales en contra de nuestros niños y niñas y adolescentes. Soy Linda Brand, los espero el próximo viernes.